早早开始早早抬腿，到学习，一开胸脯早早抬腿，到学习。就是身胖出来，抬腿到上就等放出来抬，屋顶上他的屋就往上端，他是身的屋内的。Vamos a empezar con un poco de meditación y nos sentamos en una postura cómoda pero erguida. Es importante intentar tener la espalda recta, erguida. Después dejamos nuestra mente relajada y ponemos nuestra atención en la respiración, así concentrándonos en el exhalar y en el inhalar, sin forzarlo, de una manera relajada.
나랑 동네 면대 봐나 시시 나랑 자민디나 내가 줘야 돼 당시 동네 면대 봐지 마 나랑 좋지 지지야 봐 되네 대라 써도 되네 소샤 신다게 나랑 좀 믿어 주 시야 대만대 동네 면대 주 시야 어디지 두스가 나랑 좀 치고 잡시 나가 치고 잡아 싸워 시켜도 다시 시작했어 빠른 싸움 시켜 A continuación meditamos en la ecuanimidad, reflexionando sobre cómo nosotros mismos únicamente queremos estar felices, no queremos sufrir en absoluto. También todos los demás seres vivos son exactamente iguales en no querer sufrir en absoluto y únicamente querer estar felices. Todos los seres humanos son iguales que nosotros en cuanto a este deseo. Y también todos los demás seres, los animales, tienen exactamente el mismo deseo. Así que intentamos reflexionar de esta manera para producir una sensación de ecuanimidad hacia todos los seres.
podemos relajar. 다 데리마도 다 미인 가서 다 셈상도 셈상도스 간지 쉬어버렸어 싫어? 아 미상도스 지금 값이 간지 쉬어버렸어. 근데 또 지나야겠어. Geshe-la hoy nos va a hablar sobre cómo desarrollar el buen corazón, cómo ser buena persona, qué métodos hay para transformar nuestra mente para algo positivo. 나중에 딱 알아서 미상도스 잘 다 미상도데 르기 남주 상도 장마인가 직도가 직제에서 그러다 장마인가 근데 셈기때 셈상도 샤고야 그래서 나 근데 샤 같이 싶어요 그래서 Crea sea de chalapatria 카라케 카라케 그게 대상마인가 Ser buena persona no significa principalmente tener una buena apariencia o dar cosas a los demás, sino ser buena persona principalmente es una cuestión de actitud. Y el hecho de ser una buena persona, tener un buen corazón, también es la raíz de nuestra felicidad. chigla ching tene de guya bas, right? Ngaraso chigla ching tene de guya re. Tetanche de ngaraso mi chigla bas, mi chigla bas sambe. Samta keshin de right? Es importante intentar desarrollar esta actitud de ecuanimidad. Es decir, aunque vemos que todos los seres humanos tenemos ciertas diferencias en cuanto a la cultura, la religión, los diferentes costumbres y etc., aún así somos todos dependientes los unos de los otros. Reconociendo esta interdependencia nos puede ayudar en desarrollar esta sensación de ecuanimidad. Sin depender los unos de los otros, no sería posible existir. Todas las cosas que usamos, todo lo que tenemos, todo depende de los demás. Es decir, uno mismo no podría por sí solo lograr todas estas cosas, disponer de todas estas posibilidades. Y no es que solo dependamos en algunos aspectos o para algunas cosas de los demás, sino vivimos en un estado, en una relación de interdependencia completa con los demás.
망부 쉬워지라 때는 소소게 디디라 왕치기 해가지고 Para nuestras cosas básicas, las cosas necesarias de la vida, nuestra comida, la bebida, la ropa que llevamos, nuestra casa, la electricidad, el agua, todos los electrodomésticos, de hecho todo únicamente podemos usarlo, disfrutar de ello, dependiendo de los demás. Y no solo dependiendo de unos cuantos, sino dependiendo de muchas personas. También pensando en las maneras de transporte, coche, avión, tren, todo esto podemos usar debido a los demás. Se trata de intentar recordar esta bondad de los demás, el hecho de que únicamente podemos disfrutar, usar todas estas cosas gracias a los demás. Podemos reflexionar sobre los diferentes tipos de empleos, de oficios. Por ejemplo, un arquitecto construyendo casas para que la gente tenga una vivienda, los ingenieros construyendo coches y otras cosas para que la gente pueda moverse, los cocineros proporcionando comida a la gente. Todo se hace para poder proporcionar algo útil a nosotros, para los demás. Y así podemos llegar a la conclusión de que todo lo que usamos, todo lo que disfrutamos, lo tenemos debido a la bondad de los demás. Incluso el hecho de tener un nombre, ser famoso, depende completamente de los demás. Nuestros estudios también dependen de los demás. Reflexionando de esta manera, los demás se convierten en algo muy bondadoso, en algo muy especial y precioso para nosotros. Así que es mucho mejor reflexionar de esta manera positiva de los demás, reconociendo como todo lo que necesitamos, usamos, lo tenemos debido a ellos, en lugar de simplemente pensar en lo malo que está toda la situación, lo malo que está el gobierno, la sociedad y etc. Si únicamente reflexionamos sobre lo negativo, sobre los fallos, será eso lo que vamos a ver. Pensando únicamente en lo negativo produce mucho sufrimiento, mientras pensando en las cosas positivas produce felicidad.
class. 어, Popa. 타트. Ah. 두샤를 쓰고 올라. Really loud to know. 뭐들에 미카시아도 테라 몬도 쓰라고. Ah, 이제 또 나가고. third world. 나오다 그래. Okay. 타르키라 쓰라고인데. Di really ta namruke. 남주다 주라. 두 가지가. Mm. 지난 지도 하나 두샤지 간 두서 땡땡 상담 봐이나 뜻생기게 나와. 같이 그랬으나 그 뭐기를 소화시켜야 되겠지. 야, 지도 되게 해도 해야 되겠지. 같이 저기다 때랑 알아서 찾아봐이나 지금 로스를 시주 나와서 찾아봐이나 따라서 같이 지도를 약게 시도 약게 당도 알아서 부셔당돼 알려봐 내라고 같이 찾아도 그래서는 지도가 약게 친데 지도대 소소로 거래친 거 찾아대요 다. Si pensamos en la división de las personas en diferentes tipos de clases, pensando que una persona es mejor que la otra, una clase es mejor que la otra, que pensando en las divisiones del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, estas diferencias únicamente crean sufrimiento. En lugar para producir algo de felicidad, el buen corazón, es mucho mejor pensar en lo bueno que recibimos de la sociedad. Pensando, por ejemplo, en los últimos 30, 40 años, en todo el avance que ha producido la modernidad, que de hecho sí que nos proporciona una vida mucho más fácil. 같이 요신도 스타트와 랑가다 못하다 지 카레이는 또대보다 내가다 간진토다 이야기 그즈 시여서와 Podemos reflexionar sobre todos los avances en los últimos 40, 50 años que han hecho nuestra vida mucho más fácil. Es decir, pensar en lo fácil que es hoy en día llegar al hospital, de lo fácil que es el transporte, los coches y etc. 제가 사람들 약게 신도 두 개신도 있어. 뭐 시중에 주 나와야 돼. 병원에 야가를 단다 야가를 했어. Pregunta Geshe-la, ¿qué pensamos? ¿Que el cambio de los últimos 40, 50 años ha sido para lo mejor o para lo peor? Pues depende, ¿no? En algunos aspectos De las áreas. Depende. Hay cosas que mejor y otras que peor. ¿Qué peor? ¿Qué tiene peor? Pues, por ejemplo, que hay más gente que tiene hambre, más enfermedades, menos peor reparto de la riqueza, ¿Ah? más ricos y más pobres. 유아를 했을 때 개발이 유구를 했을 때 따라서 나도 산다 지도도 야게를 친걸 샤샤바이나 그러나 나도 표시에 당해야 돼 십중호에다 단다시는 나도 표시에 당해야 돼 십부지 내라 친도 왔어 요새 Venga, la sopa. 내가 랑가다 못하다 참으려고 다 내가 도와 랑가도 지금 못하도 이제 가 구유 차상 Si pensamos en el desarrollo de nuestro entorno en los últimos 40 y 50 años, dice Geshe-la que sí que parece que muchas cosas han mejorado, es decir, que nuestra vida es mucho más fácil en cuanto a la facilidad de desplazarse de un lugar a otro, de la atención médica, muchas cosas en nuestro entorno se han hecho mucho más fáciles y mejores. 다들이 내가서 세도서 미소 최대로 알게요. 또 최대로 알게요. 최대로 심어도 내가서 마음도에 다시 와서 봐. 이 미케르바 소소로 알게요.
Hablando de enfermedades, aquí hay que decir que esto depende muchísimo de cada uno y de cómo cuida de la propia salud. Si alguien no tiene buena salud, si no cuida del propio cuerpo, es más fácil contratar enfermedades. 지소 라시잖아. 야게 신데요. 지소 마토리 시자원의 치야 말했어. Pero en general, la sociedad, nuestro entorno ha mejorado, sin duda, no ha empeorado. 내가 이래 딱로 니슈 로 니슈 원다 다다 샤바야나. 다데 두스르잖아. 소소 수고도 샤잖아. 다 무쇼 마스 배워서 차리야. Tanda. 너 소소 수고디. 로 니슈 원도 수고디. 로 셴셴 수고로 봐. Alguien otro. 그렇아. 다 로다 마로 니슈 태발레 로 시주나 나주나 말레데 수고 샤산다 도치가 다죠. Pero si pensamos a un nivel personal, por supuesto, nuestro propio cuerpo de hace 20 años era mejor que el cuerpo que tenemos ahora. Y el cuerpo que tendremos dentro de 20 años será peor que el cuerpo de ahora. 다 대가로 니슈다라 등이 여기서야. Dale, lo nicho. 제가 Adilatsen. 아 lo nicho nanglagi subuyo di tanale tugal. 도와주면 타셔 봤어. 아마 로 니슈 원게 수고디 하자야고 얘네야. 다 당장 드지가 돼요 봤어. Nika sumzaro. 네, 다 써서. 안 되셔. 야, 다 되네. 제가 당한테 지당의 차를 샤베이나. 다 소소의 수고 최대 세트다. 참 소소의 순조하고 제토나 등기 차상주야. 와. Lo que está claro es que si uno quiere cuidar del propio cuerpo, de la propia salud, hay todo lo que hace falta. 다 되는 신체는 나sam로 요하시다는데 쌤 디기기 초하라 롱체제 생기분 요하게 탑식이 통해 소소문을 제바이나 제가 나도 차살에 나도 Y lo mismo en cuanto a nuestra mente. Si queremos desarrollar nuestra mente, conseguir una mente feliz, efectuar un cambio mental, tenemos todos los métodos a nuestra disposición. 가디는 상로 두샤식 쇼르잖아 상당다바이나 되니 쌤디 실패하겠지 쌤 다시 뭐 요하게 산달라 쌤디 부수도 없고 되니 몸배시하고도 치 몸배시하고도 Si uno se queda siempre dando vueltas sobre cosas negativas, nuestra mente, en lugar de abrirse, en lugar de aumentar nuestra sabiduría, lo que sucede es que la mente se hace más y más estrecha, más y más pequeña, y se aumenta nuestra ignorancia. Madre, 지성기 소소 쌤디 나오다 가서 빠지게 네게티브 스트레치 가서 망고 따이는 대상기 머리부터 쇼체를 두고 열었어. 대다 쌤디 구인주고 쌤디기 다 뉴쇼면 잡고 열었어. 대내시 수수 수고 최대한 유고 열었다. 대 지소도 상모 두자 통로다. 지소 야고대야 두자 통로다. 와. 소소 지소 알아서 지소 생각하고 지소 약에 신다는데 두자 통로다. Vale. Una manera de pensar que es negativa, es decir, por ejemplo, solo ver el lado negativo del cambio de la modernidad de los últimos años, únicamente hace que también aumente nuestra ignorancia. Cuanto más pensamiento negativo, más ignorancia, más confusión mental. Además, tal manera de pensar hace que uno pierde la confianza en sí mismo. Es como perder completamente el poder mental que uno tiene. Y además también afecta nuestra salud física.
류양데 셈양데 봐 루스니가 기부 지금 와야 탑시잖아 탑시기 나가다 나가서 찾아줘요 Pero sí que tenemos todos los métodos a nuestra disposición si de verdad queremos efectuar un cambio para tener un cuerpo y una mente feliz. 다 디니 수구 대단해서다 나심 기부다 다 기부가 좋아져야지 봐 심 상고지다 심 야고시야게 탑시를 나가 뱉 가라스 뱉 가라스 나가 En cuanto a los métodos para la felicidad física y la felicidad mental, son muy diferentes. 다 수구게 수구 대단해야게 최대 드라마가 딱 맞아 지혜도 왔어 나는 캐나다 드라마를 지지고 되게 수구 참아 수구 최대는 더 지고 야 나한테 리젠 드라마를 지기도 칼라고 튕겨 드라마를 밑단에 되니 소소 거다 먹고 싶다기도 딱 간지톤에 수구 최대 지혜도 딱 맞아 두세대 수구 약에 더 En cuanto a la felicidad física, en cuanto a nuestra salud, el bienestar del cuerpo, hacemos muchas cosas del deporte, tener una dieta sana, vigilar mucho lo que estamos comiendo, y etc. 이내야 수구 최대 하자 최대나 돈아 쉬고지나 쌤디가 내가 듣자냐 숨대 버리나 쌤지고 해줘요. Pero por mucha salud que uno tenga, si mentalmente uno se queda a un nivel de pensar en muchas cosas negativas, uno no puede estar feliz. 그래. 다 당고도가 가야서 가주상체 막기부를 해야지. 상스타고. 사실은 하청이 기부에 좋아지네. 당시 제거해. 와. 지소가 나라 제바이나. 지소디 여러 그 지소 지해가지. 지소 되게 나와라 소소 라와 차선식이어야 되겠지. 소소 같이 해야 되어야 되겠지. 라와 소소해야 되겠지. 봐? tampoco cabe 기부를 스케쳐 뒤로. 소소 나 같이 기부시도 했어. 기부를 멈춰. 지도 뒤나와. 얘네들 같이 기부도 했어. 라이셔라. 어디나 신세네. 걔가 사실 실은 내가 같이 기부도 했어. 라이셔라. 어디 생각 수고야. 생각 같이 기부도 했어. 생각 수고야 봐라. 다 기부 예배 되게 튕긴 되게 상당. 기부 요아 튕긴 되게 생각 상당 고야 돼. Lo que es importante es pensar en todas las diferentes condiciones, métodos y posibilidades que uno tiene en esta sociedad para desarrollar la propia felicidad mental. Además, como Geshe-la ya ha dicho antes, es importante intentar desarrollar una actitud de ecuanimidad, reflexionando sobre todos somos exactamente iguales en ser seres humanos y en únicamente querer estar felices y no querer sufrir en absoluto. Este tipo de reflexión abre nuestra mente. Esta manera de pensar positivamente es el primer paso para eliminar la negatividad en nuestra mente, para que ya no pueda entrar esta manera negativa de pensar.
내 단점을 상당히 미디게 데려다서 이게 단점 대화 되게 동해면 되게 수직 동해 되게 제도 스틱 나와 봐. 근데 단점 대화 되게 직접 나왔어. 제시 되게 어려. 근데 이제 딱 나라서 뭐네. 랑기 뭐네. 수수 되게 된다라. 생기 되게 셔라 동해 잡아다 강에 제 소리다. 셔라 근데 생기 되게 매워 써야 소리잖아. 되게 말았어. 하고 싸우는 되게 말했어. 어디 싸우는 다 보여요. 예, tampoco 당용기 기사무리로. 다티네. 와, 네 되게 상황샤라 때네 대여했어. 때사 당부대 가와 상담을 했어. 남이 표자죠. 즉 소토고 즉 소소게 내가 내사다 되게 때네 되게 왔어. De esta manera uno intenta desarrollar esta actitud de ecuanimidad pensando en la propia familia, en los amigos, en los compañeros del trabajo, pensando como todos son iguales en querer estar felices y no querer sufrir, y además en cómo uno depende completamente de toda esta gente para la propia felicidad. Por lo tanto, la conclusión es que es completamente incorrecto intentar conseguir la propia felicidad a coste de los demás, es decir, hacer cosas que podrían impedir la felicidad de los demás. Pensando como la propia felicidad depende completamente de los demás. 나라 조금에서 대투고 말했어. 나라 저기 대산 펑 너미터 좀 해봐. 어째 내가 내 대사를 좀 해봐. 셰 대사 좀 매제 나 죽으네 돼요 말했어. 나 되게 때네 대고요. 저는 뒤에 나랑 게 디기 내 디기 용해야겠다. 튕긴지 어떻게 들었어. Reflexionando sobre la necesidad de las demás personas, uno llega a la conclusión de que son imprescindibles para la propia felicidad. Es decir, sin amigos, sin familia, sin trabajo, sin otras personas, uno no podría ni existir ni estar feliz. Como vivo en dependencia de los demás, tengo relaciones, conexiones con los demás, debería intentar hacer estas relaciones de una manera positiva. Pensar de una manera negativa, en este caso, no es correcto. Así que los demás son la base para nuestra felicidad. Reconociendo que este es el caso, será para nuestro propio beneficio ayudar a los demás. Así que actitudes negativas hacia los demás, es decir, intentar estafar a los demás, mentirles, tener una actitud hostil, todo esto no es correcto, todo esto no nos proporciona felicidad. En lugar de esta actitud negativa, deberíamos intentar, cuanto podamos, desarrollar una actitud positiva hacia los demás, desarrollar amor y compasión y una actitud honesta.
Santa Nibo. Santa Nibo是老出国。 Ah, Maru Maru. Si conseguimos establecer este tipo de relación honesta, de armonía con los demás, también tiene el efecto que los demás nos van a ver como alguien positivo, una persona buena, y vamos a tener más y más personas cercanas, más amigos. De otra manera, si únicamente pensamos en los fallos de los demás, si solemos hablar de una manera negativa, hablar demasiado, esto hace que los demás no se encuentren bien en nuestra compañía. Así que por un lado es algo positivo para los demás si intentamos desarrollar una actitud positiva, si tratamos a los demás con amor y compasión y siendo honestos. Pero por otro lado también nosotros mismos beneficiamos muchísimo de este tipo de actitud. Así que tener una actitud altruista es algo que nos proporciona mucho beneficio a nosotros mismos. Y sí que es correcto e importante reflexionar de esta manera. Después, a un nivel más avanzado, hay gente, los bodhisattvas, que tienen una mente tan altruista que ni siquiera piensan en el propio beneficio, únicamente piensan en ayudar a los demás. Pero aún así, nosotros mismos, reflexionando al nivel de ayudar a los demás para nuestro propio beneficio, también es algo importante. Si podemos desarrollar esta actitud positiva hacia la gente en nuestro alrededor, a la gente en nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros niños, ellos nos van a ver como alguien positivo, como alguien bueno. Y además, esto hace que la gente en nuestro alrededor tiene confianza en nosotros mismos. Y esta actitud honesta que proporciona, que inspira confianza en los demás, también es la raíz de felicidad para nosotros mismos.
Y en cuanto a intentar tener una relación honesta, una relación de armonía con los demás, es importante aquí mirar adentro, es decir, no mirar si los demás son positivos, son honestos con nosotros, sino nosotros mismos empezar con esta relación positiva. 나를 소소자도 그놈 못잖아. 그놈 상고치 기기도 믿어. 소소하고 봐. 소소하고 하고 돼. 인지미지 봐. Es importante reconocer si nosotros mismos tenemos una actitud, una motivación honesta y positiva. Es algo que vamos a entender al mirar adentro. 알아서 미스나게 대화선. 미스나게 개편선. 소소가 개편시켜야. 미스나게 소소게 디기 세대. 한지지가 안 됐다. 어디 소소 그놈을 알아. 소소 삼박해줘들을 알아내기래. 소소 추덕추가 제일 맞아. 들어가내기래. ¿De qué depende mi propia felicidad? ¿De qué depende si tengo en la vida algo positivo, buenas relaciones? Depende completamente de mí mismo, de mi actitud, de mi motivación y de cómo trato a los demás. 근데 인도다 랑게 되되 소소 되되 되는 가야스나 소소기 약고치 거야 돼. 와 소소 약고치 거야 돼. 소소 되되 되는데 되다. 소소 약보다 기보다 소소 가보다 지 소소 야야 뭐 된대지 되는 되네. 와 소소 되되 미유라 주 미유 주에 돼. 되게 많이나 나한테 주에 차기 그러대. 가 수준 그러면서 뭐 그도 소소 주 Nuestro deseo es tener una vida feliz, tener buenas relaciones y vivir en armonía. Por lo tanto, lograr nuestro deseo depende completamente de reunir las causas necesarias, es decir, depende de nuestra actitud, de nuestra motivación, de nuestras relaciones con los demás. 다 소소되든 되기도 임바인데 다디 소소다 나 수양도 되기요. 소소남이 즉 사상 부르던 양도 되기나. 다 되게라. 걔랑 그 쌤들 짱마상냥 시도야 답시죠. 소소랑 그 쌤들 짱마상냥 시도라. 콘솔라 네게티브도 맞답시. 콘솔라 되는데 가서 올라다 즉 상조 상보통의 다투에 답시 어디 소소한 셈 짜마짜냐 대투에 답시디 어디 다 개시시 차리요. Nuestro deseo es ser feliz, estar feliz y en armonía con la gente en nuestro alrededor, con la familia, los niños y los demás. Por lo tanto, depende de nosotros de limpiar nuestra propia mente, tener una actitud, una motivación limpia, es decir, ver el lado bueno de las cosas, ver lo positivo en la gente en nuestro alrededor. Nuestro beneficio, nuestro bienestar depende completamente de ellos. 나 컨트롤 때는데 벌써 되게나 때문에 경계처럼 짱짱 따대나 얘는 용사래 되게 용사래 용사봐 되게 용사래 남아도 Si entendemos que estamos dependientes completamente de los demás, ¿cómo podríamos estar felices si no tenemos una actitud positiva hacia ellos? 다 생기 튕기 상보되게디 소수 생기나 소야래 나라 때때죠. 두세죠. 상보되게든 두세죠. 나라 측지나 남이나 남이 사자야나 사자야. 직대서 가봐. 튕기 어떻게 돼? 이 즉 나라 고야게 튕기 상보되게 되나? 나라 좀내 두세죠. 어디든지 소소게 예바 되게 되는 소소 문제지. 뭐지? 소소소소라. 되게 좀 이제 되겠다. 나 정말 예바디 소소 켈레제. 소소 되듯이 예바시고. 켈레자 de
Dingalayus, ¿no? Pacho Kimilatenes, dicha Oh, Mangalayus. te oh, odre. Se trata de entender profundamente, reconocer que todo lo que uno tiene, ya sea relaciones con otra gente, nuestra familia, nuestra pareja, o cosas materiales, la casa, coche, y etc., que todo es gracias a los demás. 어디서? 누가 산다인데? 여러분들이 산바데 가는서는 다 내가 좀 따면서 지금 산부셔는 짠냐 따서 산부셔는 따 짠냐 따대디 나라서 공기 안 하시래. 제공시 안 하시. 두 거라 이거 레벨 짠냐 산다는 거 내가 좀 산들래 두고요 말이야. 때문에 그냥 공시 되는 시간 샤. 그냥 공시 되잖아. 그냥 여러 샤. 대셔서 그냥 뭐 집에 좋아도 아야 뭐 공시 예마다 그냥 려봤다. 내게 잡. Esta actitud tan positiva, es decir, intentar reflexionar de una manera negativa, se convierte en una forma de meditación. Es como una meditación analítica, intentando siempre reflexionar sobre el lado bueno de las demás personas y de las cosas. Y como la meditación es crear costumbres, de esta manera uno crea costumbres positivas, hábitos positivos, y esto automáticamente elimina los hábitos, las costumbres negativas. 나들 제가나 내가 수고 최대 야고치 제가 도저다데 근데 저 칼라를 좀 제가 뭐 지냈어 칼라를 건조해 주서는 사기야 봐 제가 뭐 우체다 사기야 봐 어디 수수수고도 과야 돼 갔다 나와 돼 가서 테라날 따는 사기야 봐도 지금 그 마과한테 시부유의 균제체는 사기야 봐 시부유의 사기야 봐 수수수고를 출근도 상대는 출근자들 수고 최대나 양문도 쓰는 그 시부유의 사기야 봐 두신다 수고야부터 쳐야 봐 되는 시제 나 가서 나 셈돼야 다 나시 상관적으로 최고가 가르쳐 수수sem게 이게 셈기울을 편다 마펜스 들리니 봐도 따고요. Si alguien vigila mucho la propia salud, va a investigar mucho sobre el tipo de comida, el tipo de dieta que va a comer, si la dieta es sana, no es sana, y aunque algo sea muy sabroso, al ver que es nocivo para la propia salud, lo va a evitar. Y lo que necesitamos es la misma actitud en cuanto a nuestra salud mental. Es importante poder identificar cuáles son las actitudes y estados mentales que son beneficiosos para nuestra salud mental y adoptarlos, y cuáles son los estados mentales negativos y evitarlos. 파마카시에게 소소로 보고 숨쉬나 되게네 아 보고 되게 한도 지 깔라카마스 메와체 기우다 저 소화게 이게 되겠지 가시기 보고 지금마다 맨 죽었다가 못하네 깜깜이 쉬었지 되도 되나 삼삼다 저기요 Al final todo depende de la propia manera de pensar. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el ejemplo de padres que tienen muchos hijos, igual 3, 4, 5 hijos, aún así no se agobian, se portan bien con sus hijos y están felices. Mientras otros padres tienen solamente un hijo y aún así están muy agobiados y es una situación difícil para ellos. Todo es fabricado por nuestra propia mente, todo depende de la manera de verlo, así que hay padres que ni siquiera pueden con un hijo. Muy importante aquí es la paciencia, depende mucho de la capacidad para tener paciencia.
다도 지 주제 가면 디산의 주제대로 다 보고 망고 쉬어지게 유유차게 열어라. 그냥 아마 주제는 그러나 공부도 해서 보고 주세요. 예. 네. 근데 아마 단도 깊이셔야 돼요. 다도 열어라. 그래서 전직이 파마도 저다 심슈도 되죠. 봐. 이는 무슨 알아. 다 디산 대체 제도에 준 용거 어떻게 셈 심슈면 참. Si miramos, por ejemplo, a la familia de Marga y Marisol, su madre ha tenido 10 hijos. Aún así, hoy en día la madre está muy feliz. Esto es algo... Esto es algo muy excepcional hoy en día. Hoy en día es muy difícil estar feliz, incluso teniendo menos hijos. Cambia completamente por cómo ver las cosas. 맞다. 되게 파마도서 보고 주스, 보고 게스, 보고 듀스, 나스타도 소정 지내도 같이 자식이다 소생 감듯이 고구도 공서라. Los padres que tienen muchos hijos, 10, 8, 7, 5 hijos, necesitan mucha paciencia. 아 그래. 다 소소 말아줘. 다 같이 그랬어. 같이 부지를 어떻게 가래쇼. 어째 대한테 강내라 쉬고. 강 생겼어. 참아. 그래서 강에 싫어요. 막 부지 소라 가래. Aún así, vemos a tantos padres que incluso solo teniendo a un hijo tienen muchas dificultades y falta de paciencia. Esto nos muestra que se trata sobre todo de la actitud mental. Sí, pero a veces también es la situación que tienen del trabajo y otros obstáculos que tienen en su vida, que les cuesta. O sea, hay gente que a lo mejor está todo el día en casa cuidando a 3 hijos, pero igual otros con uno tienen una vida más difícil. No es solo cuestión de paciencia, ¿no? 직제나 아마나실라 다 콘졸라 부치 마토메나야 콘조기 미츠 디 셴다다 소소기 레가 기 참마디 데스카보르와 직제나 보고 망보 예베기 미츠 소소기 기 미츠 데스레라와레 다 라레기로 제한테 가래했으나 보고 가서 망보 예바이나 가서 망아 예바이나야 딜리 가서 다티 부수서라 레다 선한다 미도레리에들 하고서 디강에 추를 가서 보고 되게 이라 소소가 시우시 강에서 쇠잖아 강에 되어 보고 디강 보고 쇠 따라 지금 내가 제책을 이제 뭐 소를 지금도 딴짝 상다나 대강에 먹고 싶네 보고 지금 니수 가져게 봐야네 야 소소 대 지금 레드 그랬어 지금 용그랬어 상밖에네 자 상을 자주 못 하면 강에 책 말했어 아니다 삼로당은 다 레가 라초샤나 보고 라초샤나 삼로당단 지마레 시원해 es que la manera de pensar es igual, ya sea en cuanto a crecer a hijos o los problemas en el trabajo, donde sea. Siempre depende de la propia actitud, cómo uno puede enfrentarse o no a estos problemas. 따라 차시나 누가 하천 쪽은 알아라 보고 가셔 파마 가셔 보고 하천 하고 소용식이 와 Por ejemplo, en unos países más pobres, muchas familias tienen muchos hijos. 혼자 간다시 소화기야 혼자 소화기한테 간다시 되게 ¿Y cómo lo hacen ellos para crecer a tantos hijos? Para criar a tantos hijos. 나 맞을 때는 된나 신기 강에다 책을 안 갖고 나요 말아 누가 죽었나 신기 강에다 책을 보고 저기는 게 강에다 책을 안 가요 말아 Y las dificultades que ellos tienen en su vida, para nosotros es imposible tener que enfrentarnos a estas dificultades. 다 네 대상 시에서와 다 남의 믿어서 남의 선도 다
루바딜 차시는 아메 미도서 같이서지 다 서센션에 파마도서 간디시 갈래 잡이야서 갈래 잡네 니네야 코나서 미지 나는 게 때문에 지금 생기 가수가 다시 체크인다 같이 전에 부서를 해야를 Esto es simplemente un ejemplo, pero nos muestra que anteriormente, aunque aquí también la gente tenía muchos hijos, tenía la fuerza y la paciencia necesaria para enfrentarse a esta situación difícil. 대지기 다 소소라 가소라 라친지 충분이야 라친지 가수 충분히만 대상게 되는 계란을 서센치 물리는 거다 가리인데 서센치 좀 잘고요. Así que todo depende de nuestra actitud, de la manera de pensar. Y cuanto más uno es capaz de trabajar para el bien de los demás, olvidar el propio egoísmo, cuanto más se va a reducir esta mente estrecha, esta mente egoísta, y más paciencia va a tener uno. 개발 쳐봐라. 계란 콜만 우치 요구를 해. 대 요구요. 그냥 삼바서 뭐지 봐라. Consola, mi pacho pico. 계란 쌤 삼보쳐봐라. 계란을 보고만 고구를 해. 또 계란을 보고만 고구를 해. 대대야 요구요 말해서. 삼바서 뭐지 봐라. También hay que decir, para tener una actitud positiva, para ser buena persona, no es imprescindible tener a mucha gente en su alrededor. No hace falta tener una familia grande, tener pareja o tener hijos. Si no, se trata de tener una actitud positiva en general para la sociedad, para los demás. Incluso si uno tiene el deseo de desarrollar una actitud muy vasta, muy altruista, beneficiar a mucha gente, incluso puede ser mejor no tener hijos, porque uno tiene más tiempo para dedicarse a los demás. Si uno, por ejemplo, está involucrado en mucho trabajo social, ayudar a los demás, por ejemplo, ayudar a gente sin domicilio, a gente pobre, trabajar con personas con enfermedades y etc., en este caso se necesita tiempo para dedicarse a ello, y mejor en este caso no tener a muchos niños o otra gente en el alrededor que nos puede distraer o que nos puede poner dificultades extra.
야 때문에는 나살로 내가 좀 짓던 거 타셔. 가지는 꼭대 던 거. 수수저 좋아지지 봐. 근데 쌤도 다 흘려 돼. 탐시죠. Es importante que investiguemos en nuestra vida diaria sobre nuestros estados mentales. Y si, por ejemplo, vemos que estamos suspirando mucho, hay que preguntarse por qué. ¿Por qué estoy suspirando? ¿Es porque acabo de hacer ejercicio? ¿O es porque hay algo difícil? Pues en este caso tendría que averiguar cuál es el problema e intentar relajar mi mente. 제가 쌈로 되겠나 내가 좀 막다 막고 싶었다 생수 야 지들 참아대 쌈 막고 다 되게 쌤 두자 쌈도 막고 다 되게 Así que al darse cuenta que uno suspira mucho, es una muestra de que probablemente uno piensa de una manera negativa, y esto es lo que causa una mente estrecha y muchos problemas. En este caso es muy importante intentar tener la mente relajada. 지도 되게 나와 수수 기분 요약에 답변 즉 상례 통에 가르쳐 제도서 이제 자셔 아 기분 요약에 터시 나가 도스 와 나도 기분에 나가도 미인데셔는 기분 고구여라다 제가 기분 요약에 터시 나가 도스 수구 쳐진 타나 가도 나 삼을 쳐대 다들 나 삼을 쳐된 게 시가 봐 삼을 쳐된 타나 가르치기도 어디 Si queremos tener una vida positiva, si queremos estar felices, es imprescindible reflexionar una y otra vez sobre las causas de nuestra felicidad, investigar cuáles son los métodos para nosotros y para los demás para poder estar felices, tanto en cuanto a nuestra salud física, pero sobre todo la salud mental. 다니바들라 소소때스 뭐기에 초안을 지게라 담아래 상을 땅에 갔더라 삼정한주 용바교고 디레터 상파에 계셔버려 뭐좀 먹어야 되냐 지금 상용도 추용도 되게 용감 먹어야 되냐 지속 그러나 용라 쇼쇼 쉬어야 되냐 디레터 상파에 계셔버려 아 디상다는 나 같이 기울을 했다 던지 상다 Por otro lado, también es importante reflexionar sobre lo afortunados que somos en nuestra situación, en el país, en el lugar donde vivimos. Es decir, es importante reflexionar sobre otros lugares en este mundo donde la gente tiene muchos problemas que nosotros no tenemos que experimentar. Hay mucha gente en países muy pobres, gente padeciendo diferentes enfermedades, viviendo en un estado de guerra, con catástrofes naturales, y es importante darnos cuenta de que no tenemos muchos de estos sufrimientos, de estas dificultades. Y esto es algo que nos puede aportar felicidad, que nos puede hacer estar contentos para nuestra situación afortunada.
Por ejemplo, dice Geshe-la que justo hoy ha leído sobre la situación en un valle del Tíbet que está en la frontera entre China y Tíbet. Y este valle está muy estrecho entre dos montañas y hay un río grande que corre por este valle. Y en estos días había mucha lluvia ahí que hizo que la tierra de las montañas inundó a todo el valle y había muchos diferentes pueblos ahí y mucha gente que ha muerto, aún no se sabe cuántos. Que Geshe-la ha visto fotos hoy de este valle, cómo era antes y cómo está ahora, con todos los pueblos destruidos y que no se sabe aún cuántos muertos. Así que hay muchos lugares que tienen este tipo de sufrimientos muy grandes y nosotros mismos tenemos la situación muy afortunada de no tener este tipo de sufrimientos. Para desarrollar nuestra propia felicidad mental es muy importante darnos cuenta de nuestra situación afortunada, es decir, darnos cuenta de todas las condiciones positivas, favorables, tanto internas como externas, de los que disponemos. Es de lo más importante una y otra vez meditar, reflexionar sobre el regocijo, sobre nuestra situación afortunada. Reflexionar mucho sobre algo negativo se convierte en un hábito y de esta manera es como una meditación en la negatividad. Es algo que aumenta más y más y hace la fuerza de la negatividad aumentar. En lugar deberíamos, cuanto más posible, reflexionar en las condiciones positivas. Vamos a hacer una pausa.